El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los invitamos a compartir nuestra segunda edición de hoy lunes 30 de mayo de 2016. La asociación PYME alertó que el principal problema que sufren las pequeñas y medianas empresas es la destrucción del mercado interno y la baja del consumo. Se trata de una de las organizaciones que agrupan a las pymes de nuestro país. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario de esta organización, Daniel Moreira, aseguró que los tarifazos en la luz, el gas y el agua les ha causado un gran impacto, pero que el problema de fondo es que por la destrucción del mercado interno y por la baja del consumo no tienen a quién venderle lo que producen. Y básicamente lo que nosotros estamos diciendo como asociación PYME es que el problema es la destrucción que han hecho del mercado interno. O sea, más allá de todas las variables que aumentan sensiblemente los problemas, el problema es que las pymes no tenemos mercado, nos han destruido el mercado a los cuales nosotros abastecemos, con un agravante. No, lo que producimos no lo podemos vender en el mercado interno, con lo cual tenemos que empezar a reducir horas extras, a empezar a reducir horarios, a empezar a ver de qué manera podemos sostener nuestra mano de obra, que aparte de todo es una mano de obra en general que nos ha costado mucho tiempo capacitar. Y si tuviéramos que despedir gente, cosa que las pymes normalmente no hacemos, normalmente cerramos, no despedimos. El problema es que tenemos gente que no tiene poder adquisitivo porque ya no tiene más horas extras, porque ya no tiene más el sueldo completo. Esa gente que no consume en el mercado interno, pegando la vuelta, nos vuelve a pegar otra vez a nosotros, porque justamente si nosotros no tenemos a dónde vender porque el mercado interno está destruido, lo que hacemos es achicar el salario, con lo cual volvemos a tener un problema mayúsculo. A esto sumado el tema de las tarifas, ¿no es cierto? El secretario de la asociación PYME, Daniel Moreira, criticó la propuesta del gobierno nacional para que las empresas puedan tomar jóvenes con un menor salario y que se está planteando como un supuesto beneficio para las pymes. Y yo tengo un plantel de gente, y vamos a suponer que yo expulse al que me sale 20.000 pesos por mes y tome a un muchacho joven que me sale 8.000 pesos por mes. ¿Qué es lo que hago si no puedo vender en el mercado interno? Voy a alargar la agonía, nada más, pero si yo no puedo vender, no puedo vender. Tenga el costo de 20.000 o tenga el costo de 8.000, al margen de que saco 12.000 pesos de una persona por mes al mercado interno de consumo. Entonces, es crítica la situación de las pymes en tanto y en cuanto el mercado esté concentrado. No es casual de que los únicos que han ganado plata en estos 5 meses hayan sido la cerealera, las mineras, los bancos y los supermercados. Y las ganancias no fueron de 2,50 pesos, fueron el 100% en líneas generales. Entonces, la contracción del mercado interno es lo que a nosotros nos afecta claramente. Se multiplican las convocatorias para marchar por Ni Una Menos este viernes 3 de junio. Recordemos que será al cumplirse un año de la primera gran jornada contra los femicidios realizada el 3 de junio del año pasado. La manifestación principal será frente al Congreso Nacional en Buenos Aires a las 5 de la tarde, pero también hay muchas convocatorias en distintas ciudades como Rosario, La Plata, Córdoba, La Rioja, en varias localidades de Río Negro, en varias de la provincia de Buenos Aires como Luján, Miramar, San Nicolás, Bransen, Pilar, en las ciudades santafesinas de Villa Ocampo y Rafaela, en Colón, Entre Ríos, en Resistencia y Machagay, en la provincia de Chaco, en Formosa también, entre otras tantas ciudades que están organizándose para Ni Una Menos el próximo viernes 3 de junio. Y hablamos de este tema
con una de las principales referentes del movimiento de mujeres de nuestro país, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores. Para ella, la actual situación socioeconómica no está ayudando a salir del clima de violencia. Si vos mejoraste los ingresos, si todos los años hubo paritarias y aumentos en el Consejo del Salario Mínimo que elevaban los pisos de debate, que te permitían recuperar poder adquisitivo, vos después empezás a discutir condiciones de trabajo. Decís, acá me están violentando, acá me discriminan porque soy mujer, como una de las formas de violencia laboral que se viven o me acosan, y entonces vos eso podés verlo, no cuando tenés apretándote o empujándote el fantasma del desempleo, el fantasma de, o salario o empleo, que es la peor situación a la que nos quieren llevar. Bueno, me parece que esas son algunos de los ejemplos de por qué un contexto que empieza a empujar a amplios sectores de la sociedad a niveles de pobreza, a tener temor de quedarse sin trabajo, no favorece en lo más mínimo la salida de la violencia. En declaraciones a Farco, la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, destacó también la necesidad de terminar y aplicar el plan integral para poder cumplir con la Ley de Protección Integral de las Mujeres y también el presupuesto correspondiente. Bueno, todavía el plan no está, pero además este plan requiere de mucho presupuesto porque no se resuelve con voluntarismo esto. Digo, me parece que está bueno que todos nos sintamos involucrados, pero necesitamos dispositivos eficaces de intervención que aborden los distintos tipos, modalidades y las distintas intensidades. Hay que tener muy claro cómo se interviene en las situaciones de más peligro, de más riesgo, cómo evitamos muchos de los femicidios que se podrían haber evitado. Bueno, la verdad que esto todavía no lo hemos visto, y es como yo te digo, yo creo que pueden mejorarse dispositivos de atención, pero nosotras necesitamos que eso se produzca también en un modelo que sea más inclusivo, más igualitario, que esté en sintonía con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, a la vivienda. Me parece que hay como un fenómeno que no se puede solo discutir aisladamente, ¿no? Estás escuchando Informativo Farco. Pasamos de una situación de un país mirado con respeto, elogiado, imitado en otros países del continente, a un Estado que está empezando a relegar derechos humanos en beneficio de corporaciones. El Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El relator especial de las Naciones Unidas sobre racismo, Mutuma Rutere, visitó la provincia de Formosa y allí recibió las denuncias de los pueblos originarios. Tenemos el informe de nuestro compañero Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Representantes de pueblos indígenas formoseños se reunieron el viernes pasado en la capital provincial con el relator de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, especializado en discriminación y racismo, el doctor Mutuma Rutere. Este funcionario, oriundo del país africano de Kenia, es el encargado de evaluar el cumplimiento de los acuerdos internacionales que firmó nuestro país sobre el respeto a los derechos humanos. Los representantes de los pueblos Com, Pilagá, Wichí y Nivaclé expusieron con testimonios estremecedores la dura situación que atraviesan, principalmente en cuestiones relacionadas a la falta de atención de la salud, el acceso a la justicia y el avasallamiento de sus tierras y recursos naturales. Así lo explicó Israel Alegre, integrante de la Copiwini, organización integrada por los 4 pueblos formoseños, Com, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Y nosotros como pueblos indígenas sufrimos la discriminación en todos los aspectos, ya sea cuando hablamos de educación, de trabajo, de salud, en todo, ¿no? Sufrimos ese tipo de discriminación, o sea que Argentina hasta el día de la fecha viola los derechos humanos de los pueblos indígenas, nunca puso en práctica lo que establece en el artículo 75, inciso 22, donde incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, para nosotros, en esta visita del relator, es muy importante porque escuchó la voz de los propios indígenas, ¿no? Y esa sinceridad en donde se notan en los ojos de los mismos dirigentes que empezaban a
a comentar lo que es la experiencia de vida, cómo sufren, ¿no es cierto?, esa persecución policial cuando reclaman su derecho. Y los derechos humanos están unidos, no están separados. Es decir, no podemos hablar de salud cuando las comunidades indígenas toman agua no saneada, digamos, agua de charco, y eso es el abandono total del Estado. También estuvo presente Félix Díaz, Carayé o Autoridad Com, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, quien nos dejó su testimonio sobre la reunión en Formosa. Y creo que la presencia del relator de la ONU es muy importante porque habla sobre el tema de discriminación racial sobre el pueblo indígena y también los inmigrantes, afrodescendientes, que para nosotros es muy importante tocar ese tema porque nos afecta como ser humano. Que lamentablemente sigue existiendo discriminación, digamos. Sí, yo creo que eso es un tema que tiene que abordar el Estado porque es una situación que no se puede seguir permitiendo porque se trata de vidas humanas que necesita libertad, necesita justicia para crecer, para poder integrar como ciudadanos, y creo que es importante la relación que tenemos que tener como humanos. Finalmente, el relator de la ONU, Mutuma Rutere, se comprometió a elevar un informe con sugerencias al Estado Nacional sobre las situaciones de discriminación y racismo relatadas por los pueblos indígenas formoseños. Vamos ahora a Córdoba porque allí la visita del presidente Mauricio Macri de la semana pasada no solo incluyó la censura a la radio comunitaria La Ronda, sino también un ataque a la libertad de trabajadores del gremio Luz y Fuerza. Como les contamos la semana pasada, la emisora La Ronda, integrante de Farco, fue impedida de ingresar en un acto en el que participaba el presidente Macri en Jesús María, pero a los trabajadores del gremio Luz y Fuerza les impidieron entrar al pueblo de Luque, donde también estuvo el presidente. Ellos pretendían participar de una reunión por el reclamo salarial que vienen sosteniendo, pero la orden a la gendarmería era que nadie de Luz y Fuerza podía entrar al pueblo. Nos cuenta más nuestra compañera Carolina Ozán desde Radio El Brote. Gustavo Cosetti, delegado sindical de Luz y Fuerza en la Cooperativa de Energía de Los Reartes, se dirigía a Luque esa mañana para participar de una reunión junto a otros compañeros en el marco del reclamo sectorial que realizan por un aumento salarial que sigue sin acordarse. Nos relata cómo Gendarmería Nacional les impidió el ingreso a Luque. Recibieron un llamado telefónico directamente desde Luque, diciendo que la seguridad nacional que estaba a cargo del operativo del Luque no iba a dejar ingresar al pueblo a nadie de Luz y Fuerza. La verdad que eso obviamente sonó muy mal entre todos los que estábamos ahí, y el secretario general se ofreció, en realidad fue primero a Luque, habló con el jefe del operativo y con las personas encargadas de la seguridad para ver si de última podían directamente el operativo acompañar a la gente que iba a movilizarse hasta la cooperativa, y después nos retirábamos. Obviamente sin ningún tipo de violencia ni nada, y nada tenía que ver nuestra visita a Luque con la visita del presidente, ¿no? Justamente coincidía en ese mismo día que el presidente iba a una fábrica ahí en Luque. Bueno, la cosa que fue el secretario general, le dijeron que no se podía pasar, que no nos iban a dejar a pasar. Así fue como algunos, como yo y otros más, fuimos en nuestros autos particulares a ver si podíamos entrar directamente a la localidad, y en la rotonda de entrada de Luque, estando gendarmería y policía, claramente nos dijeron que nadie de Luz y Fuerza iba a entrar a Luque en el día de ayer. Sí. Tremendo, ¿no? El delegado sindical cuenta las peripecias que realizó para intentar movilizarse y cómo finalmente vio truncada esa posibilidad en plena democracia. Era 12:30, una cosa así. Nosotros íbamos a estar antes de que el presidente llegue a Luque. Y la verdad que no solo no nos dejaron entrar ahí en esa, vendría a ser en la rotonda principal, sino que justo también había una movilización pequeña de unas 40 familias que habían sido despedidas de una bodega ahí en Luque, y hablando con ellos nos dijeron otro camino para entrar a Luque. Nos fuimos por el otro camino, un camino de tierra que está como a 5 kilómetros, y también ahí nos paró la policía
y no nos dejó ingresar. Entonces es muy loco que en un país democrático, como en el que dicen que hay ahora, nos hayan cortado el derecho a movilizarnos, ¿no? Informó para Farco Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, lunes 30 de mayo de 2016. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.